Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo Morning Meeting, apertura del mercado europeo. Hoy es miércoles 4 de marzo y bueno, pues vamos a ir como siempre en primer lugar al termómetro del mercado, el mercado Forex, donde podemos ver un poco la tendencia o el contexto o el sentimiento del riesgo que nos ofrece hoy el mercado en base a lo que tenemos hoy sobre la mesa o lo que vimos ayer sobre la mesa bueno, pues en el mercado Forex. Básicamente la esencia está en las fuertes caídas en el yen japonés, también en la libra esterlina, donde se esperan esos recortes de tipos de interés en las principales potencias mundiales, después de que ayer, por sorpresa, y antes de la fecha oficial de la reunión de la FED del próximo 18 de marzo, pues de manera sorpresiva la Reserva Federal recortara en medio punto los tipos de interés, bueno, pues, intentando compensar o incentivar la liquidez, la tranquilidad en el mercado por el efecto que está teniendo el coronavirus en los datos que ya vamos conociendo poco a poco a nivel macroeconómico. Pero como veremos en los gráficos de Estados Unidos, duró más bien poco y el efecto fue bueno, pues un efecto rebote que o bien atrapó muchos take profits, aquellos que tenían un objetivo puesto, o todo lo contrario, los que estaban bajistas si tenían algún tipo de stop loss, algún trailing stop o un stop dinámico, pues probablemente les saltaría el stop a aquellos que estuvieran cortos. Dicho eso, bueno, pues tenemos al yen y al franco suizo que son los que más recortan, mientras que, bueno, pues en otras divisas como el dólar australiano, después de un buen informe del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre, con un crecimiento de medio punto trimestral, donde se esperaba solo un crecimiento de un 0,4, pues permitió al AUSI, al dólar australiano, remontar y es una de las monedas que más sube. De hecho, ahora mismo, concretamente, tal y como podemos observar, la única divisa que está por detrás en las subidas del dólar australiano es el dólar neozelandés, que se contagia por las sinergias comerciales que hay entre estos dos países, entre Nueva Zelanda y Australia, pues bueno, pues son las divisas que más suben. Para el mercado Forex, aquellos que hagáis Forex, pues lógicamente hoy estará siendo un muy buen día para vosotros porque estas divisas, estas dos principales divisas, suelen ser el punto clave de partida para las negociaciones, o bien durante esta madrugada y primera hora de negociación europea, o las últimas ya de la tarde-noche, horario europeo, que es cuando abre el mercado oceánico, ¿no? Entonces, bueno, pues habráis aprovechado probablemente estas volatilidades en estas dos divisas en concreto, que, bueno, pues ofrece rentabilidades o, bueno, ofrece posibilidades, mejor dicho, de hacer operativa a muy corto plazo en Forex. Dicho eso, pues lo primero que quiero observar es lo que ha hecho el mercado americano durante esta madrugada. En primer lugar, tenemos a los índices, donde quería enseñaros lo que hizo ayer el S&P 500 como referencia. Podríamos coger también cualquier otro índice americano, el Nasdaq o el Dow Jones, pero básicamente tenemos aquí, este fue el momento en el que la Reserva Federal de manera bueno, pues sorpresiva redujo los tipos en medio punto y ya vemos que en un gráfico de un minuto poco le duró, ¿vale? Básicamente estamos hablando de unos 15 minutos. Si ponemos un gráfico de 15 minutos podremos ver que todo lo que sube luego vuelve a bajar. Y bueno, pues en este caso, donde se esperaba un giro del mercado que fuera consistente, pues prácticamente se desvaneció y por eso pues a muchos de vosotros, en función del tipo de operativa que hayáis llevado, pues os habrá venido bien o os habrá venido mal de manera muy intensa, muy volátil. Después del movimiento de ayer estamos viendo como en el VIX está viendo un recorte de la volatilidad de más de un 5%. Aún así, después de la subida de ayer, el VIX se sitúa por encima de del 27,5% de volatilidad, algo que sigue siendo exorbitado para un índice normal que debería estar en torno al 13-15% de media, en un contexto en el que bueno, pues la volatilidad fuera la normal del mercado. Hay que recordar que bueno, pues, ese recorte inesperado hizo que las bolsas pegaran este subidón, pero acto seguido pues, provocó que bueno, pues esas ganancias fueran desapareciendo más tarde. En resumen, el S&P 500 perdió un 2,8%, el Dow Jones cayó un 3% prácticamente y el Nasdaq hizo lo propio con otro 3% de bajada. Esos estados de ánimo se vieron contagiados
en el mercado asiático, donde vimos bueno, pues signo mixto. El Nikkei cerró prácticamente plano, con un 0,08 de subida, mientras que el índice australiano cayó un 1,7. ¿Por qué cayó un 1,7? Pues porque un incremento del valor de la divisa propicia a los inversores extranjeros bueno, pues obtener unas ganancias fruto del efecto divisa, pues lógicamente, ¿qué es lo que hacen? Cerrar sus posiciones para evitar que el tipo de cambio les perjudique. Pues probablemente veamos una zaga cuando el dólar australiano vuelva a perder fuelle y el índice australiano vuelva a subir. Por otro lado, bueno, pues hemos visto el Kospi coreano subiendo un 2,7, que ahora mismo el futuro está cerrado, después de haber visto cómo el contado subía más de un 2% y ya, bueno, pues cerrado lo tenemos ahí. El índice australiano remonta casi un 1%, el Shanghai Composite cerró aproximadamente un 0,45, el futuro casi alineado con subida de un 0,58 y el Hong Kong Composite pues ahora mismo sube medio punto, donde el futuro prácticamente en su pausa ha subido un 0,41, perdón. Y el Nikkei, perdón, después de cerrar plano el contado, el futuro ahora mismo está recortando un 0,65, bueno, pues después de conocerse algunos datos macroeconómicos que ahora mismo comentaremos. Y ya en Europa, pues, ¿qué es lo que tenemos? Sentimiento positivo después de las caídas generalizadas que vimos ayer. En el caso del DAX alemán, vemos que está, bueno, pues unos niveles de consolidación o de acumulación bastante importantes en un entorno de los 12.000 puntos, con un rango de más o menos 100 puntos arriba, 100 puntos abajo. Y bueno, pues veremos si esto es bueno, pues una recarga de pilas, una recarga de combustible para todos los alcistas que intenten remontar los posicionamientos en el selectivo. Aún así, recordemos que el contexto del mercado no es nada positivo, aunque los datos conocidos ya por parte del coronavirus van mejorando. ¿Qué quiere decir van mejorando? Pues que los relativos, ¿vale? Vamos a poner aquí la media de 200 un poquito más, perdón, la media de 200 un poquito más gruesa, para que la podamos ver ahí. Vale. ¿A qué me refiero con el número de casos confirmados? Recordemos que ayer el número de casos confirmados era de unos 80 y pico mil, ahora mismo se confirman unos 93.200, pero es que el número de recuperados se sitúa ya por encima de los 50.000, es decir, la tasa de crecimiento de infectados recuperados es mayor que la de los nuevos infectados. Por lo tanto, es algo muy positivo. Recordemos, como hemos dicho en algunas ocasiones anteriores, que lo que estamos tratando es un tipo de gripe, ¿vale? Que el tratamiento o la manera de prevenirlo es exactamente igual que la gripe común que tenemos todos los años, ¿vale? Lo único que aquí se le está dando, pues, una cobertura a nivel mundial por la rapidez con la que se propaga, pero la gente que está falleciendo, que la cifra ha aumentado hasta los 3.200 fallecidos, que está subiendo muy poquito y muy despacio, algo que es muy positivo y hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Pues esto, bueno, pues es un tratamiento donde la gente potencialmente de riesgo son gente mayor, gente con defensas bajas, gente con precondicionamientos previos que pudieran ser susceptibles de sufrir con mucha más virulencia los efectos de este virus y que lógicamente, pues bueno, esto acabará remitiendo poco a poco y sobre todo con el tiempo, ¿vale? Dicho esto, pues bueno, otros movimientos monetarios después de la Fed, hemos visto como Hong Kong y su Banco Central redujo también los tipos de interés 50 puntos básicos para limitar el daño del coronavirus y Corea del Sur ha presentado un presupuesto para bonificar 9,8 millones de dólares para ayudar a las empresas afectadas por el virus. Y ya pues habría que prestar atención a los datos macroeconómicos que tenemos sobre la mesa. Ahora veremos también las materias primas que ahora mismo han visto reducida enormemente su volatilidad dado el interés que podríamos ver hoy en los mercados. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues que tenemos después de los datos del PIB de Australia, vemos que ha mejorado trimestralmente en un 0,1% y el anual en referencia al mismo periodo del año pasado un 0,2%. El índice PMI de servicios de China sí que ha caído con mucha virulencia desde un 48, o desde los 48 puntos que se esperaba, ha caído a casi la mitad, ¿vale? A 26,5. Este dato es muy malo
pero como pertenece a la economía interna del país, ¿vale? Si fuera de manufactura como el que conocimos ayer, sí tendría más repercusión a nivel internacional. Ya pues luego el resto de datos, ventas al por menor, ventas minoristas, lógicamente todo esto debería caer, la inflación y la caída de los precios en Suiza también, y ya nos tendríamos que ver, bueno, pues en el PMI de servicios de España, que ha remitido 0,4 puntos, nos quedará por conocer el de Italia, el de Francia, el de Alemania y el del conjunto de la eurozona. El Producto Interior Bruto, el PIB de Italia, trimestral y anual, el PMI de servicios de Reino Unido a las 10:30, y ya pues nos tendríamos que ir al otro lado del charco a partir de la 1 de la tarde para conocer el resto de datos. En primer lugar, tenemos el informe ADP de empleo, que es el dato previo a las nóminas no agrícolas que conocemos todos los viernes. Este es un dato un poquito adelantado de lo que nos podría ofrecer el NFP, que todos conocéis ese concepto en inglés, que es Non-Farming Payrolls, es decir, las nóminas sin contar al sector agrícola. La decisión de tipos de interés, aparte del PMI de servicios de Estados Unidos, la decisión de tipos de interés de Canadá, que se conocerá hoy a las 4 y se prevé, como podemos ver, pues una caída de 0,5%. El dato del empleo no manufacturero, el índice de los precios pagados, es decir, el índice de precios final del sector servicios de Estados Unidos, la actividad empresarial, el no manufacturero, y ya, pues lógicamente, después de haber conocido los datos de ayer, del cambio de inventario de petróleo, que se esperaba pues un dato de 3,3 millones, al final el dato fue menor y mejor de lo esperado, donde el incremento fue de 1,7, lo que pudo propiciar un incremento en el precio del crudo, pero veremos que no fue así finalmente. Y bueno, pues ya los stocks semanales de gasolina, el petróleo crudo y el stock de destilados, que complementarán al dato de ayer. Y luego, pues, discurso del presidente del Bundesbank, el libro Base de marzo, después de haber visto o conocido también los datos del supermartes demócrata por los resultados parciales en Estados Unidos. Bernie Sanders parece ser el favorito en los estados mayores, donde ha ganado en California y otros 3 estados grandes, mientras que Joe Biden perdón, ha ganado en 8 estados más pequeños, pero bueno, pues en más localidades. Y sin embargo, el dato que queda por conocer todavía es el de Texas, uno de los principales reductos republicanos. Veremos finalmente cuál es la presencia o el representante del Partido Demócrata en Texas para las próximas elecciones. Bien, dicho esto, nos quedaba por conocer el mercado de materias primas. Hemos visto una volatilidad muy pequeña en el oro y en la plata después de haber visto el sentimiento de mercado. La gran subida que vimos ayer por las caídas en los mercados de renta variable vienen acompañadas o continuadas por una reducción de la volatilidad en el oro brutal. Estamos viendo que el tamaño de la vela de hoy, lo que es el cuerpo, es prácticamente, bueno, pues inexistente. Incluso las mechas en proporción, aunque son muy grandes, el rango de negociación ha sido muy corto. Se sigue manteniendo en la parte alta de este canal alcista que veníamos dibujando pues, desde marzo, abril del 2018, y en principio parece que el apetito por el oro se ha tranquilizado. No se está rechazando, pero se está tranquilizando. Y en el caso de la plata, igual, recupera parte del recorrido lateral que viene acumulando pues desde hace prácticamente 8 o 9 meses. Ese rango lateral se sigue cumpliendo y después de haber tocado esos mínimos en 16,5, ya remonta por encima de los 17. En el caso del Brent, después de haber visto ese recorte en el inventario, deberíamos haber visto un repunte en el precio. Sin embargo, vimos que ayer pues no se ha cumplido, y ahora mismo, después de haber abierto por la mitad aproximadamente del rango medio de ayer, pues sigue recortando y se acerca mucho a los precios de cierre de ayer. Y en el caso del Texas, ligeramente contrario, abierto con un precio inferior al de cierre de ayer, ya ha recuperado el hueco y cotiza ligeramente al alza en referente al precio de cierre de ayer. Y ya pues la renta fija, si tenemos una bajada de la volatilidad brutal, lo que podemos observar es un movimiento muy similar en la renta fija. Es cierto que sigue subiendo a niveles que, bueno, pues hacía mucho tiempo que no se veían, ¿vale? De hecho, en unos niveles que podríamos incluso pensar de máximos históricos en precio y mínimos históricos en rentabilidad, mientras que el Bund sigue su camino independiente en ese recorte o en ese llenado
bueno, pues de ese hueco que queda pendiente por cubrir. Hasta los 178,90 aproximadamente le queda bueno, pues menos de un 1% de subida, muchísimo menos de un 1%, y bueno, pues también cotizando en niveles de rentabilidad mínima récord, en el caso del bono de referencia europeo. En el caso del VIX, lo que os comentaba antes, aunque está viendo recortada su cotización, sigue en unos niveles extremos de volatilidad, ¿vale? Y estamos encontrando, bueno, pues que básicamente el contexto es muy similar y contrario a lo que está haciendo, por ejemplo, el DAX alemán, por poner un ejemplo, o el propio SP500. ¿Vale? Si ponemos el SP500 complementario al gráfico y de manera inversa, ¿vale? Recordemos que subidas en el VIX suponen recortes en el índice. Si invertimos el gráfico, podemos ver con muchísima, no seguridad, pero bueno, pues un comportamiento muy similar, cada uno con su tendencia y con su sensibilidad, pero muy similar. Es decir, ahora mismo hay niveles de acumulación en el VIX bastante importantes, exactamente iguales o muy parecidos, es decir, con una beta muy similar y de signo contrario, recordemos, en el caso del SP500. Muy bien, pues como siempre esto es todo. Recordar prestar atención a las noticias que vayamos publicando, la pestaña de vídeos, las novedades sobre los últimos seminarios realizados, ¿vale? Prestar atención a los últimos 2 vídeos, activos anticoronavirus y el análisis macroeconómico de la eurozona. Y como siempre, bueno, pues descargaros el informe o el videoanálisis exclusivo de Pablo Gil y la formación para este próximo jueves por la tarde, que es el... ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo tenemos? No lo veo ahora mismo. Vale, bueno, tendréis el seminario para registraros para mañana por la tarde a las 5 de Daniel García. Por mi parte, nada más. Recordaros asistir a los seminarios que vayamos haciendo en la medida de lo posible. Si no, lo podréis ver a posteriori ya publicado en la plataforma. Poneros en contacto con nosotros, tanto por teléfono como por correo electrónico, para cualquier duda que necesitéis resolver. Por mi parte, nada más. Desearos muchísima suerte en vuestras inversiones y nos vemos mañana en un nuevo seminario. Un saludo. Hasta mañana.